Doctor, ¿usted cree que si no tuviéramos tóxicos y una buena salud podríamos superar los 100 años de vida? Más. Más de 100 años. Claro, lo que comentábamos antes. Denman Harman, que es el padre de la medicina regenerativa celular, hizo ese experimento en los años 50. Él cogió células de varias razas humanas para ver si habían diferencias genéticas o lo que fuese, porque la idea era ver cuánto tiempo tardaba ese grupo celular a multiplicarse, a hacer su trabajo y morir, la famosa parábola de la vida. Vale. Entonces, claro, colocaba esas células en las condiciones utópicas perfectas. Buena hidratación, buena luminosidad, buena nutrición, etcétera, y las fue siguiendo. En la medida de que fueron creciendo y fueron muriendo, él lo que hace es hacía como una especie de cálculo logarítmico. Dice, si esta célula ha tardado tanto tiempo en morir, significa que ese órgano se podría ser reemplazado en tanto tiempo, en fin, y por lo tanto ese individuo podría vivir tanto tiempo. Esos cálculos le dieron a él mucha fama en ese momento. Hay fama que a lo mejor a él no le gustaba tanto porque casi lo echaron de la universidad. Wow. Profesor emérito de la Universidad de Nebraska. Entonces fue interesante porque él dijo dos frases, que incluso una de ellas está en una lápida en la universidad. Envejecer es una enfermedad. Entonces, claro, dice, no es una enfermedad. Las células dicen cuando decía, sí, pero ese es el envejecimiento normal. Yo me estoy refiriendo al envejecimiento prematuro. ¿De qué me vale tener una parábola de vida que le dio los cálculos de promedio 135 años? Que significa que poblaciones celulares podían darte hasta 150 años de sobrevida, ¿ok? Cuando yo, en cambio, de 135 me estoy muriendo, por decir, entre los 75 y 80 años. ¿Dónde están los 50 años que me han quitado? Esa fue la segunda frase. Okay. Y de hecho, nació ahí el concepto de la epigenética, porque él decía, si yo no me estoy muriendo, porque yo lo he demostrado, que condiciones perfectas de nutrición, de hidratación, de luminosidad, etc., si yo tengo los genes que me dicen que podría llegar hasta esa edad de 130 y pico de años, ¿okay? Y me estoy muriendo antes, entonces no es genética. Es del entorno. Ahí nace el concepto del entorno, que luego fue tomado por Lipton, donde demuestra que el núcleo no es el cerebro de la célula. El cerebro de la célula es la membrana, porque la membrana celular tiene unas proteínas que están mitad fuera y mitad dentro, como si fueran antenas, viendo qué es lo que pasa en el entorno para irse adaptando. ¿Ves? Esa es la magia. ¿Qué pasa? Mucha temperatura significa que las próximas generaciones tendremos que hacer cambio. Entonces, de ahí vino también el concepto, como te repito, de la epigenética. El entorno es lo que puede producir actualmente patología, y actualmente se reconoce en la epigenética casi el 90 y pico % de las patologías existentes. ¿Ves? Entonces, claro, ahí comenzaron a decir y a pensar, ¿por qué esperar a que se manifieste una patología? ¿Por qué no nos anticipamos ya sabiendo todos estos detalles? Entonces, ¿qué significaba anticiparse? Significaba que el concepto que le dieron a esa medicina originalmente era medicina anti-aging o anti-envejecimiento, por la frase que dijo él. Pero luego, en el transcurso de las siguientes décadas, eso fue absorbido por todo lo que era medicina estética, cirugía plástica. Entonces, el anti-aging le gustó la palabra. Entonces, ellos regresaron a los orígenes. Y los orígenes era medicina regenerativa celular. Es decir, vamos a colocar a las células en una condición óptima. Lo que hizo Denman Harman, de buena nutrición, de buena hidratación, de buena mentalidad. Porque obviamente estas células no estaban estresadas. Okay, porque estaban en perfectas condiciones, que es lo que tenemos que lograr nosotros. O sea, el elemento fundamental es la parte de la conciencia. Tenemos que tener un estado de estabilidad emocional. Las emociones enferman, las emociones curan de verdad. De hecho, fíjense que el eslogan que tenemos nosotros en la clínica, en todas nuestras tarjetas, es una famosa frase de Séneca, que dice que el deseo de la curación es la mitad de la cura. No. Y te lo dijo hace 2000 años sin ningún tipo de aparatología, porque lo veía. Ojalá hacerle un podcast a ese señor. Sí, habrá que hacérselo. Doctor, hay un señor
en Estados Unidos, que ha vendido su empresa por 800 millones y decidió dedicar su vida a no morir. Entonces se llama Brian Johnson y tiene un proyecto que se llama Blueprint. No sé si lo conoce. Sí, he leído. Me encantaría saber su opinión y sobre todo, si a usted le dieran el puesto de director de ese proyecto, ¿qué haría para conseguir el objetivo, que es no morir? Hay un concepto interesante y muy simple de obtenerlo. ¿Es posible no morir? Sí. ¿Sí? Muy fácil. Claro. ¿Cuál es el punto clave para no morir? Que tus células se sigan multiplicando perfectamente iguales, que no tengan ninguna alteración genética. ¿Por qué envejecemos? Porque el envejecimiento es la antesala de la muerte, ¿correcto? ¿Por qué envejecen las células? Porque el ADN, que es donde está tu código para fabricar, ¿para qué sirve un gen? El ADN tiene múltiples genes, ¿verdad? Cada 3 nucleótidos es un gen. ¿Pero para qué sirve un gen? Un gen, una proteína. Tenemos 26.000 genes para fabricar 26.000 proteínas. Pero ¿qué pasa si las fabricamos siempre? Que no haya ninguna interrupción para poderlas fabricar. Eso es lo que no sucede. Vale. Imagínate entonces tú tienes una trenza de 2 hilos y tienes nudos aquí a los extremos. Esos son los telómeros y para fabricar ese nudo hay una enzima que se llama telomerasa. Eso fue descubierto hace más o menos como unos 15 años atrás, o sea, incluso una investigadora, la doctora Blasco, estuvo metida también en esa parte, fue muy interesante. Nosotros la conocimos y todo. Pero, ¿qué sucede con el tiempo? Y ahí viene la parte que nosotros tratamos, por eso se llama medicina regenerativa celular, los radicales libres. Los radicales libres son moléculas que dañan todo lo que pueden dañar, porque los radicales libres roban electrones. Si ellos roban electrones de las telomerasas, significa que han dañado la telomerasa. Y si la telomerasa no puede fabricar telómeros, esa trenza poco a poco va perdiendo el nudo, se va deshilachando y va a exponer los genes, y los genes se pueden o perder o entrar un virus, un tóxico, engancharse y producir una mutación. De hecho, cuando le entrevistaron a la doctora Blasco hace tantos años, le hicieron la misma pregunta. Ella me dijo, sí, si nosotros no tuviéramos radicales libres, que un poquito de radicales libres los necesitamos, yo te diría, ¿para qué? No habría oxidación de las telomerasas y viviríamos para siempre. Hostia. Eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Nosotros sabemos que producimos en forma normal radicales libres, pero no podemos producir demasiados. Porque un poquito de radicales libres es como el juego de la plaza de los niños, que uno lo persigue, lo toca para que después vaya a tocar el otro. Es como una cadena, ¿verdad? Es como el juego de dominó, una ficha tira a la otra. Esa reacción química es gracias a que yo te robo un electrón, pero yo se lo voy a robar al otro, ¿ok? Una molécula A inerte tiene que pasar a ser una molécula B activa. Entonces, para eso sucede esto y se necesitan radicales libres. Pero, un poquito. Porque si yo tengo muchos, es como tener, 4 colegios tirando piedra contra las ventanas. O sea, terminan dañando tu propio colegio, tu propio edificio, tu propia célula. Ahí está el estudio del estrés oxidativo. A ver cómo estás. Porque el estudio de estrés oxidativo dice, ¿qué valor tiene normal entre 250 y 300 unidades CAR? Fíjate que no te dice 0. Tenemos que tener un poco. Claro. El inicio de todas las reacciones químicas intracelulares. Y ojo, que es una célula hepática, que es la que tiene más reacciones químicas, produce 2.600 reacciones químicas por segundo. Cada segundo son 2.600 reacciones químicas. Por eso es que el hígado, que es la glándula madre, pues pesa 1,5 kilos, casi 2 kilos, ¿okay? Para atender a 60.000 millones de células, no puede tener impedimento. Tiene que tener todos los nutrientes y no le pongan basura. Por eso que la gente es reacia a comerse el hígado, porque sabe que todo termina ahí. Es como el desagüe, por decir, el pobre hígado.